no es necesario, en mis terapias no es necesario que cuentes detalles sobre el tema del abuso. Y esto es importante porque la Súper. gente siempre piensa, y voy a tener que revivir todo y contar todo. Pues no hace falta. O sea, yo no necesito detalles, salvo que tengamos que ir a un juicio, pero tampoco lo tienes que contar el primer día. Si algún día lo cuentas, será porque tú sientes y quieres hacerlo. Y sí, la mayoría de la gente llega a contarme y cuenta detalles, pero cuando pasa un tiempo, cuando tiene confianza y cuando siente que ya es hora de vomitar todo el daño que hay, pero no es necesario, con lo Totalmente. cual no es pensar, es que voy a tener que contar todo y todos los detalles y voy a revivir y Sí, voy a... sí, sí. No hace falta, no hace Totalmente. falta. Esa angustia, esa ansiedad, yo creo que se le genera a muchas personas. O sea, el pensar e imaginarse una situación con un psicólogo, lo que tú decías antes, ¿no? Yo sentado en una silla, el psicólogo ya a esa distancia, ¿no? Más tener que sacar esa angustia que me genera, ¿no? Es algo que frena muchísimo, yo creo, a mucha gente el ir a buscar una terapia. Entonces, el hecho de decirle, no, es que lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, primero vamos a compartir, ¿no? Vamos a estar en el suelo, esa distancia, esa barrera no va a existir. Lo segundo, encima, yo no te, en ningún caso te voy a pedir que me cuentes, o sea, vas a ser tú el que vas a ir, ¿no? De alguna manera expresando y además a través del juego, que es un lenguaje muchísimo más cómodo y que te va a dar otro recurso, ¿no? Es que todas estas cosas para alguien que está en su mente diciendo, debería ir a terapia, debería buscar un psicólogo, tengo estos síntomas, me pasa esto, yo creo que es una manera súper, de verdad, importante de invitarles, ¿no? A decir, sí, porque tú me contaste, he tenido un paciente que me decía, Margarita, si es que puede ser muy fácil, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esta frase que me dijiste, ¿no? Tengo varios que me dicen, tú lo haces fácil, ¿vale? Porque, claro, y tengo gente, tú dices, gente que decía, yo no sabía que tenía síntomas. Exacto. Y ahora me doy cuenta de que, claro, yo he llevado toda la vida, es un decir, una imagen similar, ¿no? Llevaba toda la vida en la silla de ruedas pensando que esa era una buena vida. De repente me encuentro que me pongo de pie y que puedo hacer muchas más cosas. Pero claro, como no era consciente porque llevaba toda la vida en silla de ruedas, estaba Absolutamente. confiado y seguro con ese vivir, ¿no? Entonces de repente, este me oyó en una televisión o tal, dice, te oí y lo hiciste tan fácil que dije, bueno, voy a probar, ¿no? Entonces, cuando llevaba ya un año, dice, y es la calidad de vida que tengo ahora, gracias a haberlo sacado. Dice, y no pensaba que me estaba haciendo, que me estaba afectando, Es ¿vale? Entonces, importantísimo. muchas de las veces piensas que no está afectándote, pero porque llevas tanto tiempo en la silla de ruedas que te parece lo normal estar en la silla de ruedas, ¿vale? Y Exactamente. cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que hay, o sea, que puedes liberar mucha energía y que cuando sueltas la energía que está tratando de tapar el secreto, porque tienes una parte de tu energía dedicada a tapar el gran secreto, cuando esa la liberas, tienes mucha más energía para la vida, ¿no?